On a beautiful sunny Una morning, hermosa mañana de sol, invité a mi nieta Vicky, de casi 8 años, a caminar conmigo cerca de un lago, que en realidad es una represa de agua para nuestra hermosa ciudad. Caminamos contentos, escuchando el sonido suave del arroyuelo cristalino que corría junto al camino. El sendero estaba bordeado de hermosos árboles verdes y flores dulces y aromáticas, y podíamos oír a los pájaros cantar. Le pregunté a mi alegre e inocente nieta de ojos azules cómo se estaba preparando para su bautismo, y ella respondió con una pregunta. Abuelo, ¿qué es el pecado? Oré en silencio por inspiración y traté de responder de la manera más simple que pude. El pecado es la desobediencia intencional de los mandamientos de Dios. Eso pone triste al Padre Celestial y trae como resultado sufrimiento y tristeza. Evidentemente preocupada me preguntó, ¿y cómo nos atrapa? Al principio la pregunta indica pureza, pero también revela preocupación por cómo evitar el pecado. Para que ella entendiese mejor, usé los elementos naturales a nuestro alrededor como ilustración. Siguiendo el sendero, encontramos, junto a un alambrado de púas, un poste de piedra, bastante grande. Era una estructura pesada y crecían flores y arbustos y pequeños árboles a su alrededor. Con el tiempo, estas plantas llegarían a ser más grandes que el poste. Recuerdo que más adelante en el sendero encontramos otro poste que ya había sido cubierto. Poco a poco, casi sin notarse, por la vegetación que crecía a su alrededor. Supongo que un poste no percibiría, a pesar de su fuerza, que podía ser envuelto y destruido por plantas frágiles. Seguramente habrá pensado, no hay problema, soy grande y fuerte, y esta pequeña planta no me hará daño. Así que mientras el árbol cercano crece al principio, el poste no lo nota. Después, el poste disfruta de la sombra del árbol. Sin embargo, el árbol sigue creciendo y rodea al poste con dos ramas que, al principio, parecen frágiles. Pero con el tiempo, entrelazan y envuelven al poste. Aún entonces el poste no se da cuenta de qué está pasando. Muy pronto encontramos en nuestra caminata el poste de la moraleja. Había sido desgarrado de la tierra y mi nieta parecía impresionada y me preguntó, abuelo, ¿es este el árbol del pecado? Entonces le expliqué que solo era un símbolo o un ejemplo de cómo los pecados nos atrapan. No sé qué efecto tendrá nuestra conversación en ella, pero a mí me hizo pensar en las muchas caras que tiene el pecado y cómo entra sigilosamente a nuestra vida si lo dejamos. Debemos estar alertas, porque las pequeñas decisiones conllevan grandes consecuencias, como acostarse y levantarse temprano. Tienen grandes consecuencias. En Doctrina y Convenios, en la sección 88, versículo 124, se nos enseña: levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Quienes se acuestan temprano se levantan descansados, con el cuerpo y la mente vigorizados y son bendecidos por el Señor debido a la obediencia. Lo que puede parecer de poca importancia, como acostarse tarde, no orar por un día, saltear el ayuno o quebrantar el día de reposo, esos pequeños deslices nos harán perder la sensibilidad poco a poco y nos llevarán a hacer cosas peores. Cuando era un adolescente tenía que estar en casa a las 10 de la noche. Hoy en día, esa es la hora en que algunos salen a divertirse. Bien sabemos que es a la noche cuando suceden las peores cosas. Es cuando está oscuro que algunos jóvenes van a lugares con ambientes inapropiados donde la música y la letra de ella no les permiten tener la compañía del Espíritu Santo. Entonces, bajo esas circunstancias, se vuelven presa fácil para el pecado. Con frecuencia, ser presa del pecado comienza cuando alguien escoge amigos cuyas normas no están de acuerdo con el Evangelio, y para ser popular o para ser aceptados por sus compañeros,
Las personas ponen en peligro los principios y las leyes del Evangelio y van por el sendero que solo traerá dolor y tristeza a sus vidas y a quienes los aman. Debemos tener cuidado de no dejar que el pecado crezca a nuestro alrededor. El pecado está en todas partes, hasta por ejemplo en una computadora o un teléfono celular. Estas tecnologías son útiles y pueden ser muy beneficiosas, pero el uso inapropiado de ellas, como involucrarse en juegos que hacen perder el tiempo, programas que le llevan a placer carnal o cosas mucho peores como la pornografía, es destructivo. La pornografía destruye el carácter y hunde a quienes la usan en un pantano de inmundicia, del cual la persona solo puede librarse con mucha ayuda. Este terrible monstruo causa dolor y sufrimiento tanto al usuario como a los inocentes hijos, cónyuges, madres, padres. El fruto del placer carnal es amargura y tristeza. El fruto de la obediencia y el sacrificio es dulzura y gozo eterno. La decisión en cuanto a las normas a seguir deben hacerse con anticipación, no cuando aparece la tentación. Nuestros parámetros deben ser: haré esto porque es lo correcto, viene del Señor y me traerá felicidad. No haré esto porque me alejará de la verdad del Señor y de la felicidad eterna que Él me propone a todos los que somos fieles y obedientes. Debido a que el Padre sabía que tomaríamos decisiones equivocadas, Él, en su maravilloso programa de amor, proporcionó un Salvador del mundo para que expiara los pecados de todos los que se arrepientan, de los que vengan en busca de ayuda, consuelo y perdón, y que estén dispuestos a tomar sobre ellos su nombre, aún Jesucristo. Si pecamos, debemos buscar ayuda rápidamente, porque no podemos salir de la trampa del pecado solos. Al igual que el poste de la moraleja no se puede liberar a sí mismo, alguien tiene que ayudarnos a liberarnos de su garra fatal. Los padres podemos ayudar y el obispo ha sido llamado por Dios para asistirnos. Es a él a quien debemos abrirle nuestro corazón. En Doctrina y Convenios 58, versículos 42-43 explica: He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Unos meses después de nuestra caminata cerca del lago, mi nieta tuvo la entrevista con el obispo, su padre, para el bautismo. Después de la entrevista le pregunté cómo te ha ido, y ella me contestó casi reprendiéndome: Abuelo, una entrevista es confidencial. ¿Tú no sabes eso? Obispos, espero que consideren esa respuesta con seriedad. Me parece que mi nieta creció mucho en entendimiento en muy poco tiempo. Así como el árbol que describí trajo tristeza, dolor, sufrimiento y esclavitud, hay otro árbol que puede traer todo lo contrario. Se menciona en 1 Nefi 8, versículos 10 y 12. Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco, y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso. Mis queridos hermanos y hermanas, permanezcan firmes, tomen buenas decisiones que les permitan comer del fruto del árbol de la vida. Si por cualquier razón han cometido errores o dejado el sendero, nuestra mano está extendida y les decimos: ven, hay esperanza, te amamos y queremos ayudarte a ser feliz. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que ha dado a su Hijo único, a un Jesucristo. Jesucristo nos ama tanto que dio su vida para expiar nuestros pecados. ¿Qué estamos dispuestos a dar para ser limpios y recibir ese gozo? Dejo mi testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.